La ciudad de Madrid nunca dormía del todo. Sus calles estaban bañadas por la luz cálida del atardecer que se colaba entre los edificios antiguos y modernos, y los transeúntes caminaban apresurados, absortos en sus propios mundos. Sin embargo, dentro de la habitación de un hospital privado, el tiempo parecía haberse detenido. Allí, entre paredes blancas y el zumbido constante de las máquinas, yacía Ryan, un joven multimillonario, cuya vida había cambiado en un instante, sumido en un silencio absoluto que nadie podía romper. Ryan siempre había sido conocido por su carácter implacable y su éxito imparable. Su nombre resonaba en los pasillos de los negocios más importantes de España, y su rostro aparecía en portadas de revistas y noticieros. Sin embargo, todo eso se desvaneció cuando un accidente automovilístico lo dejó atrapado entre la vida y la muerte. Ahora, su cuerpo estaba presente, pero su voz, sus movimientos, su conexión con el mundo, habían desaparecido. Solo quedaba un océano de pensamientos que nadie podía descifrar. Entre los médicos y enfermeras que lo atendían, destacaba Sofía, una joven profesional con una sensibilidad inusual. No solo veía su cuerpo, sino que parecía intuir cada suspiro, cada mirada involuntaria, cada mínima señal de conciencia que escapaba de Ryan. Ella no se limitaba a aplicar protocolos o medir signos vitales, ella escuchaba, observaba y sentía. Desde el primer día que entró en su habitación, algo en ella lo conmovió, aunque él no podía demostrarlo. Había algo en la manera en que se movía, como sus ojos reflejaban calma y determinación, algo que lentamente comenzaba a penetrar el muro que lo separaba del mundo. Los días pasaban lentos. El hospital estaba lleno de sonidos mecánicos, el pitido de las máquinas, los pasos de enfermeras que entraban y salían, el murmullo lejano de conversaciones en los pasillos. Pero dentro de esa rutina, Sofía encontraba momentos de conexión silenciosa. Se sentaba junto a él, le tomaba la mano con cuidado, le hablaba en voz baja, contándole historias de Madrid, de los cafés en Malasaña, del mercado de San Miguel, de las luces de Gran Vía al anochecer. Historias simples, cotidianas, pero llenas de vida, que poco a poco llenaban la habitación de algo más que el frío blanco de la clínica. Ryan, atrapado en su coma, parecía reaccionar. Un leve movimiento de sus dedos, un parpadeo más largo de lo habitual, un suspiro que apenas se percibía. Sofía lo notaba y le sonreía con suavidad, como si celebrara pequeñas victorias que nadie más podría comprender. En esos momentos, se sentía que había algo humano, algo profundamente emocional, que todavía podía conectarlos, incluso a través del muro del silencio. Cada noche, cuando la ciudad de Madrid brillaba con luces de neón y las calles comenzaban a vaciarse, Sofía permanecía junto a él, leyendo fragmentos de libros que ella misma elegía con cuidado. Había poesía, relatos cortos y cartas de amor antiguas que le contaban historias de esperanza y redención. Leía en voz baja, como si sus palabras pudieran atravesar el espacio que separaba su conciencia del mundo real. Y a veces, en la quietud de la noche, parecía que él escuchaba, que entendía más allá del lenguaje, que sentía la emoción que ella transmitía con cada palabra. El hospital, por fuera, seguía siendo implacable. El tráfico, los negocios, la vida continuaban, indiferentes a la batalla silenciosa que se libraba dentro de una habitación. Pero dentro, se estaba gestando algo diferente, un vínculo invisible, un puente de emociones que desafiaba las leyes de la realidad. Sofía no era solo una enfermera, era un hilo de humanidad que mantenía a Ryan conectado con el mundo, incluso cuando él no podía responder. Sus colegas la miraban con curiosidad y admiración. No entendían cómo podía mantener una paciencia tan infinita, cómo podía dedicar horas observando un cuerpo que parecía inerte. Pero Sofía no buscaba reconocimiento, ella solo buscaba respuestas, pequeñas señales de que Ryan todavía estaba allí, luchando por regresar. Y cada pequeño gesto, cada leve reacción, era un triunfo silencioso que llenaba su corazón de esperanza. Ryan,
por su parte, vivía una experiencia que nadie más podía comprender. Su mente estaba despierta, su memoria intacta, pero atrapado en un cuerpo que no respondía. Cada sonido, cada palabra de Sofía, cada historia que ella contaba, penetraba en su conciencia como un rayo de luz en la oscuridad. Comenzó a anticipar sus pasos, a reconocer su voz antes de que entrara en la habitación, a sentir su presencia como una especie de ancla en un océano de incertidumbre. El tiempo parecía dilatarse dentro de esas paredes. Lo que para el mundo exterior eran días, para Ryan eran eternidades llenas de introspección y emociones reprimidas. Comenzó a recordar fragmentos de su vida, su infancia en Madrid, los veranos en la costa con su familia, los días despreocupados antes de que el mundo de los negocios y la fama lo atrapara. Cada recuerdo venía acompañado de emociones intensas, nostalgia, tristeza, amor perdido, deseos no cumplidos. Y cada vez que Sofía le leía una historia, esos recuerdos se mezclaban con la narrativa, creando un espacio donde la vida y la memoria se encontraban. Pero no todo era calma y ternura. Había momentos de frustración, de miedo. Ryan deseaba gritar, moverse, simplemente existir de la manera que antes lo hacía. Había días en que el silencio parecía una prisión absoluta, donde la soledad se volvía insoportable. Sofía también lo sentía, podía percibir la tensión, la lucha interna, y su corazón se apretaba ante la impotencia de no poder hacer más que estar presente, esperar, sostener su mano, y transmitirle esperanza con su voz y su mirada. El vínculo entre ellos creció de manera silenciosa pero poderosa. Sofía comenzó a notar que Ryan reaccionaba de manera diferente a ciertos estímulos, una melodía, el aroma de flores frescas, el sonido lejano del viento moviendo las hojas de los árboles de Madrid. Cada pequeña reacción se celebraba en silencio, cada signo de conciencia era una señal de que su presencia estaba dejando una marca en él, que su humanidad aún no se había perdido en el vacío del coma. Con el paso de las semanas, se creó un ritual silencioso. Sofía llegaba cada mañana, se sentaba junto a su cama, le contaba las novedades de la ciudad, describía el cielo y los colores del día, hablaba de los aromas del mercado, del bullicio de los cafés y de las historias que se tejían en cada esquina de Madrid. Ryan escuchaba, atrapado en su propio mundo, pero cada palabra, cada emoción transmitida, comenzaba a construir puentes invisibles entre ellos. Y así, entre la lucha silenciosa, las emociones contenidas y la paciencia infinita de Sofía, la historia de Ryan comenzaba a transformarse. Lo que parecía un final absoluto se convertía lentamente en un preludio de esperanza, una narrativa donde la vida, el amor y la humanidad podían encontrar una forma de manifestarse incluso en las circunstancias más extremas. Era el comienzo de un viaje que desafiaría la percepción del tiempo, la conciencia y la conexión humana, un viaje que apenas estaba comenzando dentro de la habitación blanca, mientras el mundo exterior seguía su curso implacable. El hospital estaba envuelto en un silencio casi solemne, interrumpido únicamente por el zumbido suave de las máquinas y el ocasional paso de las enfermeras en los pasillos. Ryan permanecía en su cama, inmóvil, atrapado entre la realidad y un mundo intangible, donde los recuerdos y las emociones se mezclaban sin aviso. Aunque su cuerpo permanecía inerte, su mente era un torbellino de imágenes, sonidos y sensaciones que viajaban desde lo más profundo de su memoria. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que, aunque su cuerpo estaba paralizado, su conciencia seguía despierta, buscando un hilo que lo conectara con la vida que una vez conoció. Sofía permanecía sentada a su lado, su mano sobre la de él, sosteniéndola con un cuidado silencioso. Sus ojos, llenos de ternura y paciencia, observaban cualquier signo de movimiento, cualquier indicio de que Ryan estaba despertando de su prolongado estado. Cada respiración que él tomaba parecía un pequeño triunfo, cada parpadeo inconsciente una promesa de que la luz, aunque tenue, todavía brillaba dentro de él. Para Sofía, cada instante junto a Ryan era un recordatorio de por qué había elegido cuidar de los demás,
porque incluso en el silencio absoluto, la humanidad podía encontrarse en la mirada de alguien más. En su mente, Ryan comenzaba a recorrer los pasillos de su memoria, caminando por calles de Madrid que ya no existían en la realidad, pero que vivían vívidamente en su interior. Recordaba los techos coloridos de los edificios del barrio donde creció, los aromas del pan recién horneado y del café que su madre preparaba cada mañana, y los gritos de los niños jugando en las plazas, que llenaban de vida cada rincón. Cada recuerdo estaba teñido de nostalgia, mezclando la calidez de la infancia con la tristeza de un tiempo perdido. Su corazón latía más rápido al revivir esos momentos, como si su cuerpo tratara de responder al llamado de esas memorias lejanas. El sonido de la voz de Sofía rompía suavemente su concentración, trayéndolo de vuelta al presente sin miedo ni confusión. Aunque Ryan no podía responder, sentía la calidez y la seguridad que su presencia ofrecía. Había algo en la forma en que ella se inclinaba sobre él, cuidándolo con una paciencia infinita, que lo hacía sentirse protegido y comprendido, incluso en el estado más vulnerable. En su mente, esa simple conexión humana era un puente entre el mundo exterior y el reino de los recuerdos donde se encontraba atrapado. Los días pasaban y cada amanecer traía consigo pequeñas señales de progreso. Ryan comenzó a notar cambios sutiles, un parpadeo más largo, un ligero movimiento de sus dedos, un estremecimiento que indicaba que su cuerpo todavía estaba vivo. Sofía celebraba cada uno de estos avances en silencio, reconociendo que incluso el más mínimo signo de vida era una victoria monumental. Para ella, estas pequeñas señales eran pruebas de que Ryan estaba luchando contra la inercia de su propio cuerpo, encontrando su camino de regreso a la vida. Un día, mientras la luz del sol se filtraba por la ventana, Ryan se sintió transportado a una memoria vívida de su juventud. Se vio a sí mismo corriendo por las calles empedradas, esquivando a los vendedores ambulantes y saludando a los vecinos que conocía desde niño. Podía sentir el calor del sol en su piel y escuchar el bullicio de la ciudad, la mezcla de voces y risas que componían la banda sonora de su infancia. Este recuerdo lo hizo sonreír por primera vez en lo que parecía una eternidad, un gesto sutil que no pasó desapercibido para Sofía. A medida que las horas se convertían en días, Ryan comenzó a percibir más claramente los detalles del mundo exterior desde su ventana de hospital. Observaba a los niños que jugaban en la calle, los clientes que entraban y salían de la pequeña cafetería de la esquina, y los rayos de sol que iluminaban las fachadas de los edificios. Cada escena, aunque simple, estaba llena de vida y movimiento, y le recordaba que el mundo seguía avanzando, independientemente de su situación. Esta conciencia despertaba en él un deseo creciente de regresar, de sentir de nuevo cada sensación y participar en la vida que se desarrollaba más allá de las paredes blancas de su habitación. El vínculo entre Ryan y Sofía se fortalecía con cada momento compartido. Aunque no podía hablar, Ryan sentía que su presencia le ofrecía consuelo y compañía. Sofía, a su vez, encontraba en su silencio una fuente de inspiración y compasión, recordándole que cada paciente es un mundo por descubrir, una historia que merece ser escuchada incluso cuando las palabras faltan. Esta relación silenciosa pero profunda se convirtió en un ancla para Ryan, un recordatorio constante de que no estaba solo en su lucha. Una noche, mientras la ciudad se sumía en el sueño, Ryan sintió un cambio significativo dentro de sí. Su respiración se volvió más profunda y regular, y sus dedos comenzaron a moverse con mayor intención. Sofía, sentada a su lado, reconoció estos signos con una mezcla de alivio y alegría contenida. Sabía que cada progreso, por pequeño que fuera, era una batalla ganada contra la adversidad, y su corazón se llenaba de esperanza por la recuperación de Ryan. El despertar de Ryan no era simplemente físico, era una experiencia emocional y psicológica profunda. Cada recuerdo que emergía de su subconsciente estaba impregnado de emociones intensas, alegría, tristeza, amor, pérdida. Su mente trabajaba para reconciliar estos sentimientos con su estado actual, construyendo lentamente un puente entre la memoria y la realidad.
Cada pequeño gesto, cada mirada de Sofía, reforzaba su determinación de regresar a la vida, de experimentar de nuevo la riqueza de los momentos humanos, desde la risa hasta el llanto. Al final de este segundo capítulo, Ryan estaba comenzando a interactuar con el mundo de manera más consciente. Sus movimientos eran lentos pero decididos, y cada respiración profunda le recordaba que la vida, aunque frágil, todavía fluía a través de él. Sofía, observando su progreso, sentía una mezcla de orgullo y emoción, consciente de que estaba presenciando un renacimiento silencioso pero poderoso. La historia de Ryan seguía desarrollándose, un testimonio de resiliencia y esperanza, y el vínculo entre paciente y cuidadora se convertía en un lazo inquebrantable, hecho de comprensión, empatía y humanidad compartida. El hospital despertaba lentamente con los primeros rayos de sol, filtrándose por las cortinas blancas de la habitación donde Ryan permanecía en su lucha silenciosa. Cada mañana traía consigo una mezcla de esperanza y ansiedad, tanto para él como para Sofía, quien se sentaba junto a su cama, vigilante y paciente. Aunque la habitación estaba envuelta en un aire de quietud, en la mente de Ryan ocurría un torbellino de emociones y recuerdos, cada uno más vívido que el anterior. El tiempo parecía avanzar de manera distinta dentro de esas cuatro paredes, los minutos eran eternos, pero cada pequeño gesto de vida se sentía como un milagro. Ryan recordaba la ciudad de Madrid desde otra perspectiva, la memoria pintaba imágenes llenas de colores y sonidos. Recordaba los aromas del pan recién horneado que salía de las pequeñas panaderías del barrio, mezclado con el café fuerte que los vecinos disfrutaban cada mañana en las terrazas. Las calles estaban llenas de vida, con vendedores ambulantes ofreciendo fruta fresca, relojes que marcaban la hora exacta y niños corriendo entre los coches estacionados, riendo y gritando sin preocuparse por el mundo. Aunque estos recuerdos eran reconfortantes, también traían consigo una sensación de pérdida. Él no podía moverse, no podía gritar, no podía vivir ese mundo en el presente. Sofía permanecía junto a él, cada día más conectada con sus necesidades silenciosas. Su presencia era un ancla, un recordatorio constante de que Ryan no estaba solo. Ella observaba cada parpadeo, cada leve movimiento de sus manos, cada respiración profunda que indicaba su lucha interna. Con cada gesto, Sofía encontraba pequeñas victorias que celebrar en silencio, un recordatorio de que incluso en la inercia del cuerpo humano, la conciencia podía emerger con fuerza. Para Ryan, esta conexión era vital, aunque no podía hablar, sentía la calidez, la seguridad y la atención de Sofía como un puente hacia la vida. Un día, mientras el sol brillaba intensamente sobre Madrid, Ryan sintió que sus recuerdos lo transportaban a una tarde de verano en el barrio donde creció. Caminaba por calles empedradas, esquivando a los vendedores que ofrecían fruta fresca y flores coloridas. Podía escuchar el canto de los pájaros mezclado con las risas de los niños, y podía sentir la calidez del sol sobre su rostro. Era un recuerdo de libertad, de momentos simples pero llenos de vida. Este recuerdo lo hizo sentir una chispa de deseo, quería volver a sentir, a caminar, a correr y a respirar plenamente. La habitación del hospital estaba llena de pequeños detalles que conectaban el presente con el pasado de Ryan. La luz del sol iluminaba suavemente la cama, proyectando sombras que se movían lentamente a medida que pasaban las nubes. Los sonidos lejanos de la ciudad entraban por la ventana, el tráfico, los pasos apresurados de los peatones y el murmullo de conversaciones lejanas. Para alguien como Ryan, estos sonidos eran un recordatorio de la vida que continuaba, una vida que existía más allá de los muros blancos del hospital. Sofía, observando cada pequeño avance, comenzó a notar cambios más significativos en Ryan. Sus ojos parecían seguir objetos de manera más consciente, sus dedos se movían con mayor intención, y a veces un leve gesto de sonrisa cruzaba su rostro. Estos pequeños avances eran celebraciones silenciosas, momentos que Sofía atesoraba como pruebas de que Ryan estaba recuperando lentamente el control de su cuerpo y mente. Cada gesto, cada parpadeo,
Cada respiración profunda era un indicio de que la conexión entre su conciencia y la realidad comenzaba a fortalecerse. En medio de estos progresos, Ryan comenzó a explorar mentalmente los recuerdos de su familia. Recordaba las conversaciones en la mesa de la cocina, el sonido de la voz de su madre llamándolo para desayunar y el abrazo cálido de su padre cuando regresaba de la escuela. Estos recuerdos, llenos de emoción y amor, despertaban en él una necesidad urgente de volver al mundo físico, de tocar, de sentir y de abrazar a aquellos que amaba. Cada memoria era un faro que guiaba su mente hacia la recuperación, un recordatorio de que su vida no había terminado, solo estaba en pausa. Mientras tanto, Sofía encontraba en estas conexiones silenciosas una fuerza inesperada. Cada pequeño gesto de Ryan fortalecía su resolución de cuidar de él sin descanso. Comprendía que la recuperación no solo era física, sino también emocional y mental. Su paciencia era infinita, y su empatía profunda. Sabía que el proceso era lento, que cada avance debía ser celebrado y cada retroceso manejado con comprensión. La relación entre ellos se convertía en un lenguaje sin palabras, un intercambio de emociones y confianza que no necesitaba ser verbalizado para ser comprendido. Con el paso de los días, Ryan comenzó a percibir más detalles del mundo exterior. Los rayos de sol iluminaban los balcones de los edificios cercanos, mientras la gente pasaba por la calle con sus rutinas diarias. Podía observar a los niños jugar en la plaza, a los adultos conversando mientras caminaban y a los vendedores ofreciendo sus productos con entusiasmo. Cada escena era un recordatorio de la vida que continuaba, un mundo que existía más allá de su confinamiento y que estaba esperándolo con paciencia. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer llenaba la habitación, Ryan experimentó un momento de conciencia más profundo. Sintió un estremecimiento que recorrió su cuerpo, un movimiento más intencional de sus manos, y por primera vez en mucho tiempo, un contacto más directo con la realidad que lo rodeaba. Sofía, testigo de este milagro silencioso, sintió una oleada de emoción y alivio. Sabía que estos pequeños gestos eran señales de que Ryan estaba comenzando a reconectarse con su cuerpo y con la vida, una prueba de que su paciencia y dedicación estaban dando frutos. En este viaje silencioso, la mente de Ryan se convirtió en un espacio de introspección y descubrimiento. Cada recuerdo, cada emoción y cada imagen que surgía de su memoria estaba lleno de significado. Comprendió que su recuperación no era solo un proceso físico, sino un renacimiento emocional y espiritual. Su conexión con Sofía se fortalecía con cada instante, convirtiéndose en un vínculo que trascendía las palabras y los gestos, un lazo de comprensión, confianza y humanidad compartida. El capítulo terminaba con Ryan respirando profundamente, consciente de su entorno y de los progresos logrados. La luz del sol caía suavemente sobre él, proyectando sombras que se movían lentamente por la habitación. Sofía, sentada a su lado, sostenía su mano con cuidado y una sonrisa silenciosa en su rostro. La historia de Ryan continuaba, un viaje de resiliencia y esperanza, donde cada pequeño gesto y cada recuerdo compartido eran pasos hacia la recuperación completa. La habitación del hospital estaba en silencio absoluto, solo interrumpido por el suave zumbido de los monitores y el viento que se colaba por la ventana entreabierta. Ryan descansaba, pero su mente estaba en constante actividad, navegando entre recuerdos, emociones y una nueva conciencia que empezaba a despertar con fuerza. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que aún existía un mundo más allá de las paredes blancas que lo rodeaban, un mundo lleno de posibilidades, vida y emociones intensas. Sofía permanecía sentada a su lado, vigilante y paciente. Sus ojos seguían cada pequeño gesto, cada respiración profunda, cada movimiento involuntario que pudiera indicar un avance en la recuperación de Ryan. Su dedicación no solo era profesional, había desarrollado un vínculo emocional profundo con él, un lazo invisible pero inquebrantable que le daba fuerza para continuar día tras día. Ella comprendía que Ryan necesitaba más que cuidados médicos,
necesitaba sentir que alguien creía en su capacidad de superar la inmovilidad y regresar al mundo real. El joven comenzó a percibir sonidos con mayor claridad. La lejana música de un café cercano, las risas de niños que jugaban en la plaza, el canto de los pájaros al atardecer. Estos sonidos, aunque simples, parecían milagrosos para él, recordándole que la vida seguía su curso y que había un lugar al que podía regresar. Sofía notó cómo su respiración se volvía más profunda y cómo sus dedos comenzaban a moverse con intención, aunque mínima, señalando una creciente conexión con la realidad. Un día, mientras el sol se filtraba a través de las cortinas, Ryan tuvo un recuerdo intenso de su infancia. Se vio a sí mismo corriendo por los jardines del parque con su hermana menor, las risas resonando en el aire y el aroma de flores recién florecidas llenando sus sentidos. Cada detalle de ese recuerdo estaba impregnado de emoción, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un deseo profundo de volver a experimentar la vida plenamente. Este anhelo lo impulsaba a luchar contra la inercia de su cuerpo, a concentrarse en cada pequeño movimiento que pudiera hacer. Sofía, testigo de este despertar interior, comenzó a implementar ejercicios suaves para estimular sus sentidos. Movía objetos frente a él para que lo siguiera con la mirada, colocaba aromas familiares cerca de su rostro y le susurraba palabras de ánimo. Cada acción estaba diseñada para estimular no solo su cuerpo, sino también su mente y emociones. Ryan respondía lentamente, pero con signos claros de progreso, parpadeos más conscientes, movimientos ligeros de manos y pies, y una expresión que comenzaba a reflejar conciencia y curiosidad. Mientras Ryan exploraba sus recuerdos, se encontró recordando momentos con Sofía, aunque sin palabras, comprendiendo la importancia de su presencia. Cada gesto suyo, cada sonrisa, cada toque de mano era un faro de esperanza que guiaba su mente hacia la recuperación. Empezó a sentir una emoción profunda, una mezcla de gratitud y afecto, un vínculo silencioso que se fortalecía con cada día que pasaba. Para Ryan, Sofía se convertía en una constante, un ancla emocional que le permitía mantener la fe en que algún día volvería a caminar y a vivir plenamente. El mundo exterior, ajeno a la lucha silenciosa de Ryan, continuaba con su ritmo implacable. Desde la ventana del hospital, podía ver los techos rojos de los edificios, los balcones llenos de plantas y las calles llenas de vida. La ciudad de Madrid era un escenario vibrante, lleno de aromas, sonidos y colores, un mundo que lo esperaba pacientemente. Cada vista, cada detalle de la vida cotidiana, era un recordatorio de que su recuperación era posible y que cada esfuerzo, por mínimo que fuera, lo acercaba a ese mundo. En medio de estos avances, Ryan experimentó una conexión más profunda con sus emociones. Recordaba el abrazo de su madre, el consejo de su padre, y las risas compartidas con sus amigos. Cada memoria estaba cargada de emoción, despertando en él un deseo ardiente de volver a sentir y a vivir. Sofía notaba cómo sus ojos brillaban con intensidad, cómo su respiración se volvía más regular y cómo su cuerpo comenzaba a reaccionar con mayor fuerza. Era un proceso lento, lleno de pequeños milagros que se acumulaban hasta formar un camino hacia la recuperación. Una tarde, mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y rosados por la puesta de sol, Ryan tuvo un momento de claridad. Sintió un estremecimiento en sus dedos, un leve movimiento de su brazo y una conciencia más plena de su entorno. Sofía, al percibir estos signos, sintió un alivio profundo y una emoción que la llenó de esperanza. Sabía que cada pequeño avance era un paso crucial en el proceso, y que la paciencia, la dedicación y el afecto que ofrecía eran fundamentales para su recuperación. Ryan comenzó a visualizar su futuro de manera más clara. Imaginaba caminar por las calles de Madrid, sentir el sol en su piel, escuchar los sonidos de la ciudad y experimentar emociones plenamente. Estos pensamientos le daban fuerza, motivación y esperanza. Cada día que pasaba en la cama del hospital se transformaba en un ejercicio de resiliencia, donde la mente y las emociones jugaban un papel tan importante como el cuerpo en sí.
Sofía, consciente de esta transformación interna, continuaba acompañándolo con atención y cuidado. Cada gesto suyo estaba lleno de significado, una mano que sostenía la de él, una mirada de aliento, un toque suave en su hombro. Estos actos, aunque simples, reforzaban la conexión entre ambos y fortalecían la determinación de Ryan de superar los límites de su cuerpo. La relación entre ellos se consolidaba en un lenguaje silencioso, lleno de emociones compartidas y de un entendimiento que trascendía las palabras. El capítulo terminaba con Ryan cerrando los ojos, respirando profundamente y sintiendo la presencia constante de Sofía a su lado. La luz del atardecer iluminaba suavemente la habitación, proyectando sombras que se movían lentamente mientras la ciudad continuaba su ritmo inalterable afuera. La historia de Ryan avanzaba, marcada por la esperanza, la resiliencia y la fuerza del afecto humano, un viaje silencioso hacia la recuperación y la reconexión con la vida. El amanecer entraba suavemente por la ventana del hospital, iluminando la habitación con tonos cálidos que parecían acariciar cada rincón. Ryan abrió los ojos con una claridad que no había sentido en meses. Cada respiración era más firme, cada movimiento más consciente. Su cuerpo, antes inmóvil y distante, comenzaba a responder con fuerza a la voluntad de su mente. El mundo ya no era un escenario lejano, sino un espacio lleno de posibilidades y emociones por descubrir. Sofía estaba allí, como siempre, su presencia constante un pilar de fuerza y afecto. Al ver los primeros movimientos de Ryan, una sonrisa iluminó su rostro. Ella sabía que cada avance, aunque pequeño, era un triunfo monumental. La dedicación de meses, la paciencia y el cuidado silencioso habían comenzado a dar frutos. Pero más allá de la recuperación física, había algo más profundo, un vínculo emocional que se había fortalecido con cada instante compartido, un lazo que trascendía palabras y miradas. Los recuerdos de Ryan eran ahora vívidos, llenos de detalles que antes parecían borrosos. Revivía momentos de su infancia, de su familia y de su ciudad, pero también recuerdos que incluían a Sofía, su sonrisa, su voz calmada, la ternura de sus gestos. Cada memoria le llenaba de emoción, y por primera vez, sentía que podía proyectarse hacia un futuro que antes parecía imposible. Había esperanza, había vida, y había amor. Con determinación, comenzó a realizar pequeños movimientos voluntarios. Sus manos exploraban el espacio alrededor de él, tocando objetos, sintiendo texturas y colores, y reconociendo su entorno con asombro y gratitud. Cada gesto era un triunfo silencioso, y Sofía, emocionada, lo alentaba con palabras suaves y miradas de orgullo. La habitación se llenaba de un aura de esperanza, un espacio donde el milagro de la recuperación humana se manifestaba con cada latido del corazón de Ryan. La ciudad de Madrid seguía su ritmo vibrante afuera. Desde la ventana del hospital, Ryan podía ver la vida diaria, gente caminando por las calles, vendedores ambulantes ofreciendo frutas y flores, niños corriendo y jugando en los parques. Todo parecía lleno de luz y movimiento, como un recordatorio constante de que la vida continuaba y que él pronto formaría parte de ese flujo dinámico nuevamente. Cada detalle despertaba en él un deseo más fuerte de caminar, sentir y vivir plenamente. Un día, mientras el sol caía suavemente sobre los tejados, Ryan experimentó un momento de claridad emocional. Sintió un estremecimiento en su corazón, una mezcla de gratitud y amor hacia Sofía que no podía ignorar. La dedicación y ternura de ella habían sido su ancla en los momentos más oscuros, y ahora, mientras recuperaba la conciencia y el control de su cuerpo, comprendía la profundidad del vínculo que los unía. El silencio de meses se transformaba en un lenguaje de miradas, gestos y emociones compartidas, donde cada pequeño contacto transmitía fuerza, esperanza y afecto. Con la ayuda de Sofía, Ryan comenzó a levantarse de la cama por primera vez desde su accidente. Cada paso era lento y medido, pero lleno de determinación. La sensación de apoyar sus pies en el suelo, de sentir la gravedad y el equilibrio, era un renacer para su cuerpo y su espíritu.
Sofía lo sostenía, lo alentaba y compartía cada momento con él, consciente de la importancia de este hito en su recuperación. El proceso era agotador, pero también profundamente gratificante. Cada movimiento representaba la victoria de la voluntad sobre la adversidad. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de práctica, esfuerzo y descubrimientos. Ryan recuperaba fuerza, coordinación y confianza en sí mismo. Cada mañana traía nuevos desafíos, pero también nuevas conquistas. Sofía estaba siempre a su lado, su presencia una constante que equilibraba la intensidad de la lucha con ternura y comprensión. A través de estos momentos compartidos, el vínculo entre ambos crecía, transformándose en algo más profundo que la amistad, un amor silencioso, lleno de respeto, gratitud y conexión emocional. Una tarde, mientras Ryan caminaba por primera vez por el pasillo del hospital con la ayuda de Sofía, sintió una oleada de emociones que lo inundó por completo. Cada paso que daba era un recordatorio de su resiliencia, de su fuerza interna y de la dedicación de aquellos que creyeron en él. La luz del sol entraba por los ventanales, proyectando sombras cálidas que parecían bailar alrededor de ellos. Cada movimiento, cada respiración y cada mirada compartida eran un testimonio del milagro de la recuperación y del poder del afecto humano. Ryan también comenzó a experimentar emociones más complejas, alegría, nostalgia, amor y esperanza se entrelazaban en su corazón, creando un mosaico de sentimientos que lo impulsaban hacia adelante. Recordaba los momentos difíciles, las horas de silencio y desesperación, pero ahora los veía como peldaños que lo habían llevado a un nuevo comienzo. Cada emoción era un recordatorio de que la vida era preciosa, que el tiempo debía aprovecharse y que el amor verdadero podía surgir en los lugares más inesperados. El vínculo con Sofía alcanzó su plenitud en estos días. Cada gesto suyo estaba cargado de significado, una mano extendida, una sonrisa de aliento, un toque suave en la espalda. Ryan comprendió que no solo había recuperado su cuerpo y conciencia, sino también un corazón capaz de amar y de recibir amor. La relación entre ellos se convirtió en un refugio, un espacio seguro donde las emociones podían expresarse libremente y donde la esperanza se consolidaba con cada interacción. El final de la historia estaba marcado por un momento simbólico, Ryan y Sofía caminando juntos por los jardines de Madrid, el sol poniéndose en el horizonte, iluminando sus rostros con tonos dorados y cálidos. Cada paso era una afirmación de vida, cada mirada un testimonio de amor y cada respiración un recordatorio de que la esperanza puede renacer incluso en los momentos más oscuros. La ciudad los rodeaba con su energía, recordándoles que la vida continuaba y que ellos estaban listos para enfrentarla juntos, con fuerza, pasión y un amor que había florecido silenciosamente en medio de la adversidad. El viaje de Ryan desde la inmovilidad y el silencio hasta la conciencia y el amor verdadero se había completado. La narrativa cerraba con un sentimiento de triunfo, resiliencia y conexión humana, dejando un mensaje profundo, incluso en los momentos más oscuros. La esperanza y el afecto pueden iluminar el camino hacia un renacer emocional y físico.